In my restless dreams, I see that town. You promised me you'd take me. El pasajero que aparece en la foto. Mi nombre es Rubén y llevo más de 10 años trabajando como taxista. Nunca había tenido problemas con mi trabajo, hasta hace unos días. Desde entonces, he dejado de tomar fotos, y te contaré por qué. Esa noche había sido bastante tranquila, solo algunos viajes cortos por la ciudad. Era de madrugada, ya cerca de las 3, cuando decidí tomarme un pequeño descanso antes de regresar a casa. Estacioné en una calle vacía, encendí las luces interiores y, como suelo hacer, saqué mi teléfono para tomarme una selfie. Me gusta enviarle fotos a mi familia para que sepan que estoy bien y que sigo trabajando hasta tarde. Me saqué la foto y sin pensarlo mucho, la envié al grupo familiar. Todo parecía normal. Luego de unos minutos, vi que mi esposa me escribió. El mensaje decía, ¿quién está en el asiento trasero? Sentí que el estómago se me hundía. Miré rápidamente el asiento trasero, pero no había nadie. La calle estaba vacía, no había recogido a ningún pasajero en los últimos 20 minutos. Pensé que tal vez era solo un reflejo o algo raro con la luz, así que abrí la foto que había enviado. Y ahí lo vi. Una figura oscura, como una sombra mal definida, estaba sentada en el asiento trasero, justo detrás de mí. No se distinguía su rostro, pero su forma era clara, una silueta encorvada, con los hombros caídos y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Parecía estar observándome a través de la cámara, como si hubiera estado ahí desde el principio. Me giré otra vez, ahora mucho más asustado, pero de nuevo, no había nadie. La sensación de que algo me estaba observando desde la oscuridad me puso extremadamente nervioso. No podía entender lo que estaba viendo. Revisé la foto una y otra vez, tratando de encontrar una explicación lógica, pero esa figura sombría no era normal. No se veía como un pasajero olvidado en la oscuridad, parecía algo más. Algo que no debería estar ahí. Apagué las luces del coche, encendí el motor y salí de ese lugar. Mientras conducía, sentía que alguien, o algo, me estaba mirando desde el asiento trasero. Fue el trayecto más largo de mi vida. Llegué a casa y borré la foto de inmediato. Nunca le conté nada a mi esposa ni a mis hijos. Lo último que quiero es que piensen que me estoy volviendo loco. Pero desde esa noche, cada vez que estoy solo en el taxi, no puedo evitar mirar por el retrovisor, con la sensación de que en cualquier momento, esa figura oscura podría volver a aparecer. La noche del diablo. Era una noche oscura en la ciudad y el aire fresco traía consigo una inquietante sensación. Mi taxi, un viejo modelo que había visto mejores días, aguardaba en una esquina desierta. La lluvia empezaba a caer suavemente y la luz de la farola parpadeaba, creando sombras inquietantes en la calle. De repente, una figura apareció entre la neblina, levantando la mano para hacer la parada. La mujer se subió al asiento trasero, y al instante noté que algo no estaba bien. Tenía el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Por favor, llévame a mi casa», dijo con voz temblorosa. «Me está siguiendo el diablo». Lo más lógico era que podía estar bajo los efectos del alcohol o algo más, pero su nerviosismo era palpable. «¿Te refieres a alguien que te persigue?», le pregunté, tratando de sonar calmado. No respondió, «No es una persona. Es el diablo. Hice un pacto, y ahora no puedo escapar de él». Mientras conducía, la conversación se tornó más inquietante. Ella explicó que había deseado poder tener éxito en su carrera, y en un momento de desesperación, había hecho un pacto en un lugar sombrío. Desde entonces, una sombra la había estado siguiendo, acechando cada paso que daba. Mis instintos de taxista me decían que debía llevarla a casa, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la sensación de que había algo más oscuro en juego. Cuando tomé una curva, miré por el espejo retrovisor y sentí que el vaho de la noche se volvía más denso. Y allí estaba, una figura oscura y difusa, con cuernos que se asomaban entre las sombras. «Mira», grité, y ella giró la cabeza. Sus ojos se agrandaron al ver cómo el demonio se deslizaba por las calles, siguiendo nuestro taxi. «No dejes que se acerque», suplicó, y la desesperación en su voz me impulsó a acelerar. Conduje más rápido, tratando de perderlo, pero cada giro que daba,
sentía que la criatura se acercaba. La mujer comenzó a murmurar oraciones en voz baja, como si esas palabras pudieran protegernos. A medida que avanzábamos, las luces de la ciudad comenzaron a parpadear, como si el demonio estuviera absorbiendo la energía a nuestro alrededor. ¿Dónde vives?, le pregunté mientras nos adentrábamos en un vecindario oscuro. En la siguiente calle, respondió, y su voz temblaba. Mi mente luchaba entre la lógica y la creciente desesperación de la situación. Al llegar a su casa, el demonio parecía más cercano, casi tocando el auto con su aliento frío. «Rápido, sal», le grité. Ella abrió la puerta y corrió hacia su casa, pero justo cuando estaba a punto de entrar, la sombra se abalanzó sobre ella. Sin pensar, salí del taxi y corrí tras ella. «No te lo lleves», grité, sintiendo como una energía oscura me envolvía. La mujer se detuvo en la puerta, mirando atrás con horror. En un instante de valentía, me acerqué y la tomé del brazo. «No tienes que tener miedo», le dije, intentando transmitirle mi determinación. En ese momento, la sombra se detuvo, como si hubiera encontrado un muro invisible. Fue entonces cuando entendí que la verdadera batalla no era solo contra el demonio, sino también contra el miedo que había tomado posesión de ella. Juntos, recitamos las oraciones que ella había murmurado, y a medida que lo hacíamos, el demonio comenzó a desvanecerse, hasta que se convirtió en una mera bruma que se disolvía en la noche. El rostro del diablo. Hace poco me pasó algo que aún no puedo explicar. Era tarde, como las 12 de la noche, cuando salí de una reunión con unos amigos. Estaba cansada y lo único que quería era llegar a casa rápido. Pedí un taxi desde una aplicación. A los pocos minutos, el auto llegó, y sin pensarlo mucho, me subí al asiento trasero. No soy de las que charla con los conductores, de hecho, me incomoda hablar durante los trayectos. Así que me quedé en silencio, mirando mi teléfono y esperando que el viaje terminara pronto. Sin embargo, no podía evitar sentir una extraña tensión en el aire. Llegué a pensar que era el cansancio o que tal vez estaba siendo paranoica por la hora. Pero esa sensación era distinta. Por puro reflejo, levanté la mirada y observé al conductor por el retrovisor. Y fue ahí cuando noté algo raro. El rostro del taxista no era el mismo que cuando me subí. Supuse que quizá me había confundido, que no me había fijado bien antes, pero mientras avanzábamos, seguía cambiando. De inicio eran sutiles modificaciones, sus facciones se volvían más angulosas, su piel más pálida, sus ojos más profundos. Pero luego, los cambios se hicieron más evidentes, más grotescos. Intenté calmarme. Tal vez estaba alucinando por el cansancio. Pero cuanto más lo observaba, más se distorsionaba su cara. Un momento tenía el rostro de un hombre viejo y cansado, al siguiente parecía mucho más joven, casi irreconocible. En un punto, su nariz se alargó de manera extraña, y sus ojos, oscuros como la noche, me miraron a través del espejo. Pero no decía nada, ni siquiera un «¿todo bien?». Era como si supiera que lo estaba observando. Apreté las manos sobre mi bolso, tratando de controlar la ansiedad. No sabía qué hacer. Parte de mí quería gritar, pedirle que parara el coche, pero ¿y si no lo hacía? ¿Y si empeoraba? Entonces, algo cambió. Su rostro volvió a transformarse, pero esta vez, ya no era humano. Su piel adquirió un tono rojizo, y unos cuernos comenzaron a asomarse por su frente. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos, como si estuviera mirando directamente dentro de mí. Lo supe en ese instante, ese rostro no era de este mundo. Era el rostro del diablo. No podía respirar. Me congelé. Sentía que si decía algo, si reaccionaba, él sabría que lo había descubierto. Pasamos los últimos minutos del viaje en completo silencio, con el sonido del motor y mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Cuando finalmente llegamos a mi casa, el taxi se detuvo y, sin siquiera esperar a que me dijera nada, salí corriendo. No miré atrás, no quería hacerlo. Sabía que si lo hacía, su rostro sería lo último que vería. Esa noche no dormí. Me quedé en vela, preguntándome qué demonios había pasado. La señal maldita. Hola, soy Javier, taxista en la Ciudad de México desde hace más de 15 años.
He visto muchas cosas en la carretera, pero lo que me pasó aquella noche me sigue persiguiendo. Era una noche tranquila, estaba por terminar mi turno cuando recibí una llamada en la radio. La voz era apenas audible, casi un susurro, pero lo suficiente clara para entender que alguien pedía ayuda. Estoy en una carretera cerca de Los Dinamos, mi auto se descompuso, por favor, necesito ayuda. Lo extraño fue que no reconocí la frecuencia, ni el tono de la llamada, sonaba como si viniera de otro tiempo, de otro lugar. Decidí seguir la señal. La carretera que me indicaba era una ruta abandonada, una que muy pocos conocen y que ya casi nadie usa, y que era cierto que por esa zona la señal de teléfono es muy poca debido a que entras a un bosque. La neblina era espesa, y la señal en la radio se cortaba cada pocos minutos, llenándose de estática y voces que parecían murmurar mi nombre. Finalmente llegué al punto que la llamada había indicado. Había un auto abandonado a un lado de la carretera, viejo, cubierto de óxido. Parecía llevar años ahí. Cuando me acerqué para ver si había alguien, la radio en mi taxi se activó sola. Era la misma llamada, la misma voz pidiendo ayuda, pero esta vez, la voz estaba distorsionada, como si no fuera humana. Y detrás de esos susurros, escuché algo más. Risas. Fue en ese momento cuando supe que no debía estar ahí. El aire se volvió pesado, y una sensación de frío me invadió por completo. No esperé más. Subí al taxi y arranqué lo más rápido que pude. Pero mientras me alejaba, la radio seguía sonando, los susurros cada vez más fuertes, más cercanos. Cuando finalmente apagué la radio, las risas seguían dentro del taxi. You promised you'd take me there someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come to see me.